desierto. 40 años divagando por el desierto. Esa generación, en su mayoría, habían muerto. Y entre los muertos estaba Zelofehad. También, hermanos, la nación de Israel se estaba preparando en ese momento para recibir la bendición. Y la bendición era poder entrar a la tierra prometida. Hoy en día la iglesia en general nos ha tocado vivir en Egipto. Ya hemos salido nosotros, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios, de la esclavitud. Hemos salido, mis amados hermanos, de Egipto, del pecado. El Señor nos redimió. El Cordero inmolado derramó su sangre y nos trajo a una nueva vida. Y muchos de nosotros, Padre Santo, hemos tenido que pasar por el desierto. Pero el desierto es necesario. El desierto nos permite pasar procesos. En el desierto, mis amados hermanos, por duro que sea, allí también podemos ver la gloria de Dios, porque fue en el desierto donde Dios permitió que descendieran codornices. De allí el Señor permitió, alabado sea el nombre del Señor, ver la gloria de Dios, aleluya. Allí descendía la nube, allí descendía el fuego del Espíritu Santo para guiar al pueblo que se movía de un lado a otro. En el desierto, dice el coro, yo te conocí. Y yo creo que todos nosotros, en medio de esos desiertos, hemos conocido al dador de la vida. Hemos conocido a aquel que puede cambiar pronósticos. Hemos conocido a aquel que puede cambiar diagnósticos. Hemos conocido a aquel que puede cambiar incluso las leyes de la naturaleza. ¡Ay, aleluya! Josué dijo, sol detente el calor, y el sol se detuvo. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad contra todo. Mis amados hermanos, la palabra dice, alabado sea el nombre del Señor, que Él recibió del Padre, ¿qué? Autoridad y poder. Por tanto nos ha entregado a nosotros ese mismo poder, y en nuestra palabra y en nuestra boca está el poder sobrenatural de Dios. La palabra dice que en nuestra boca está, ¿qué? La vida y la muerte. La vida y la muerte. En el desierto, el pueblo pudo ver las aguas que se separaban, y el pueblo pudo pasar en seco. Aleluya, gloria al Señor, sin que el pueblo de Egipto pudiera tocarlos. Alabado sea el nombre de Dios. Quizás muchas veces hemos visto al egipcio venir detrás de nosotros, pero Dios nunca va a permitir que nos alcancen ni que nos derriben, porque Él está con nosotros. En el desierto Él está con nosotros. En el desierto va a descender la nube. En el desierto veremos la llama de fuego. Para espantar la fiera del campo, para espantar el mismo demonio. Aleluya. La palabra del Señor nos dice en el verso 1 y 2, alabado Dios, vinieron las hijas de Zelofehad, y dice que ellos, Zelofehad, era hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Y Manasés era hijo de quién, descendiente de quién, de José.
Zelofehad, los nombres de ella eran Maala, que significa enfermiza. Cuando la palabra del Señor habla acerca de los nombres de cada una de ellas, la palabra del Señor nos está dando a conocer, mis amados hermanos, cada una de las situaciones que estaba viviendo el pueblo en el desierto. En ese tiempo había enfermedad. En ese tiempo, mis amados hermanos, si lo traemos a estos días, parecía el COVID, donde todo mundo tenía que huir, donde todo mundo, ni siquiera, mis amados hermanos, como pueblo de Dios, nosotros podíamos unirnos. Y ahí parece ser que fue cuando nació Maala. Llegó otra hija, Noah, que significa movimiento. Ese movimiento, mis amados hermanos, era que había revolución en medio del pueblo. Ellos tenían que huir de un lado para otro, porque el enemigo, los filisteos, porque el cananeo, porque todos, mis amados hermanos, el fariseo, todos ellos atacaban al pueblo, y Jehová descendía sobre ellos para protegerlos. Pero cuando se levantaba la nube o cuando se levantaba la llama, el Señor les daba anuncio que tenían que marchar, que tenían que seguir adelante. Gloria al nombre de Dios. Llega otro de las hijas, Ogla. Aquí habla de las perdices. Esto habla ya de un milagro sobrenatural. Cuando el pueblo estaba allí, tuvo hambre. Cuando el pueblo estaba allí, se cansaron del maná y pidieron misericordia. Pidieron a Dios Padre, pidieron a Abba Padre que viniera carne para comer. Y el Señor envió ¿qué? Perdiz. Llega la otra hija, Milca, que significa reina o abogada. Aquí va mejorando la vida de Zelofehad, pero llega la última, que se llama Tirsa, y es deleite y placentera. Aleluya. Ese deleite y esa complacencia nos habla de un cambio de vida radical, de que las cosas en la casa, de que las cosas han cambiado, de que la gloria de Dios se ha manifestado. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Queremos salir del desierto, porque vamos a entrar a una tierra prometida. Los cielos se han abierto hoy en Cali para todas estas naciones que hoy nos representan, porque no solamente veremos la gloria de Dios en Colombia, no veremos las cosas cambiadas solamente en esta tierra, sino donde hay cada uno de los hijos de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Dios ordena a Moisés y al sumo sacerdote y a todos los varones, a la gente que estaba allí a su servicio, que hicieran un censo. ¿Cuál era el objetivo del censo? Se iban a repartir la tierra. Ellos habían salido de Egipto, estaban en una esclavitud tan extrema, hermanos, que ellos los ponían a trabajar duramente. No eran remunerados, pero tenían que pagar impuestos. Ahora han salido y están en el desierto. Y el censo permite saber cuánto es la población que ha salido de allí. Número 2, permite saber
son las familias que van a entrar a la tierra prometida para ellos poder adquirir o repartir la heredad, la tierra. Pero nos dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Números capítulo 27: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, ¿qué dijeron? Nuestro padre murió en el desierto. Amén. Ellas fueron delante de los jueces. Ellos fueron delante de los sacerdotes. Sabemos que Moisés solamente atendía a quienes, los asuntos que el pueblo no podía, que los príncipes y los gobernantes no podían. Los asuntos difíciles llegaban donde Moisés. Y llegaron las hijas de Zelofead diciendo a Eleazar, él era el sacerdote: no es justo que nosotros como mujeres no podamos obtener ¿qué? La herencia. Este asunto fue donde los jueces, y los jueces eran 70, hicieron la reunión entre todos los 70 y llegaron a la conclusión que las hijas de Zelofead no tenían derecho. Cuando moría el varón, el clan era borrado, el nombre, el apellido era borrado. Por lo tanto, haga de cuenta que no existió si no hubiera tenido hijos varones. Amados hermanos, la historia grecorromana, yo quiero que prestemos atención a esto. La historia grecorromana habla siempre de la concepción judía y la griega, y dice que la sociedad en tiempos pasados era patriarcal. Quien mandaba, quien gobernaba, quien tenía la autoridad era el padre. Pero el padre podía tener poligamia. Él podía tener 1, 2, 3, 4, muchas mujeres. Como Salomón, 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 suegras. Era permitido en la historia grecorromana. Estaba la mujer principal, estaba la secundaria. ¿Y cuando él podía tener una mujer secundaria? Cuando la primera no le daba hijos. Vimos el caso de Sara y Agar. Vimos el caso de Rebeca. Y así sucesivamente. Ellas podían tener esposa principal, secundaria, las concubinas y cuantas ellos económicamente pudieran tener. Las mujeres vivían en la primera habitación, los varones vivían en la segunda y los niños vivían atrás. Pero ¿sabe qué dice la historia grecorromana? Que se le llamaba al varón casa del padre. Él era el Señor absoluto, era
ellas eran que cuando conseguían novio, la dote, ellos llegaban, aquellos que galanes, y miraban la chica, y según las virtudes, según la belleza, ellos decían, por ella yo le doy 2 gallinas. Podía ser cambiada por lotes, por animales o por dinero. Según fuera la belleza de la mujer, según fueran las cualidades de ella, el padre podía venderla. Y esto acrecentaba el patrimonio de esta familia. Ojo con esto. Yo quiero que levanten las manos todas las mujeres que hay conmigo en este lugar. Yo creo que bajita la mano, por ahí 500. Ahora quiero ver la mano de los varones. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. La historia greco-romana dice que podía haber 500 mujeres en el culto, pero si no había siquiera 10 varones, no se hacía el servicio, porque la mujer no tenía valor absoluto, la mujer no valía nada. La palabra del Señor dice que el Señor multiplicó los panes y los peces y los repartió, y fueron ¿cuántos? 5,000, sin contar. La mujer no era contada entre la sociedad. Ella no tenía valor. Ella tenía el mismo valor del esclavo más raso que había, del pagano. Cuando llegaba la visita a la casa, las mujeres tenían que salir con el rostro cubierto, solamente viéndosele los ojos. Pero ellas, ¿a qué salían? Cuando llegaba el visitante, cuando llegaba la persona, cuando llegaba el padre de familia, cuando llegaban los hermanos, quien llegara, ellas eran las que tenían que lavarle la cara al padre, tenían que lavarle las manos y tenían que lavarle los pies a todos los visitantes que llegaban allí. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies, él dijo no, porque sabía que era un trabajo de quién, de las mujeres, de las razas de los esclavos. Ni siquiera los esclavos lavaban los pies de los visitantes. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? En la iglesia no podía haber culto si estaba esta cantidad de mujeres, pero hoy el Señor vino a romper toda ley. Ahora el Señor ha venido a darle valor, a darle honra, doble honra para ti, mi amada hermana. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer no tenía derecho a defenderse ante un juzgado, aunque ella misma hubiera sido violada. ¿Qué me hizo? No podía. Todo lo tenía que hacer el hombre. Ella no se podía defender. A la mujer se le daba carta de repudio porque era ignorante. A la mujer se le daba carta de repudio porque dejaba quemar la comida. Y ella salía
mujer era totalmente condenada a vivir en la ignorancia. A quien se le daba el estudio eran los varones. La mujer no podía ni siquiera leer la Torá, porque dice que si ella aprende de la Torá, que si ella aprende de la palabra de Dios, ella va a tener libertinaje y se va a desenfrenar. La mujer no tenía la palabra en la iglesia. Si ella necesitaba algo de preguntas, ella tenía que preguntar a su esposo en la casa. Todos los varones en este lugar, pero ellas tenían que ocupar los últimos lugares en la sinagoga. Alabado sea el nombre del Señor. Ellas no podían heredar. Se podía morir el padre, la madre, sus hermanos. Ellas no podían heredar. Las mujeres, amados hermanos, le pertenecía al padre si era soltera, al esposo si era casada, si era viuda, al cuñado, siempre y cuando no tuviera hijos. Por aquí vieron, ay Dios mío, al cuñado. Amén. Tenía miedo. La mujer no podía hablar con nadie en la calle, y cuando ella salía tenía que ser con el rostro cubierto. Ellas debían de vivir, mire, dice que había un rezo donde decían, los hombres, los varones decían: Señor, gracias por hacerme libre y no esclavo, por hacerme hombre y no mujer. Ellos oraban de esa manera. Otra de las cosas que hacían era que cuando ellas eran sorprendidas en algún pecado, ellas debían de morir apedreadas. ¿Por qué llevaron la mujer adúltera delante del Señor y no llevaron al hombre? Pero hay un Dios en los cielos que ama a las mujeres. Hay un Dios en el reino de los cielos que dice: ¿dónde están los que me acusaban? ¿Dónde están? Ni yo me condeno. Vete y no peques más. Aleluya. La mujer no podía aprender a leer ni ir a la escuela. La mujer, mis amados hermanos, era comprada por dinero, por un contrato, por relaciones sexuales. Ella podía pagarse como comprando un esclavo o por un contrato. La peor parte siempre se la llevan las mujeres, mis amados hermanos. Cuando las reglas de buena educación, ellas cocinaban, pero no se podían sentar a la mesa con los varones. Ellas ni siquiera podían levantar una oración delante del Señor. Pero tengo una muy buena noticia, alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que Jesús, Yeshua, se encontró a solas con una mujer, la mujer samaritana, y esta mujer, aleluya, se ganó toda una ciudad para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, sin conocer la Biblia, sin conocer la Torá, sin haberse aprendido un solo versículo. Ella se ganó almas para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el diccionario grecolatino no existe la palabra femenino. Por eso se dice discípulos, por eso se dice santo, no santa. La palabra santa y piadosa no tiene femenino. Pero Dios nos ha involucrado en su plan, en su propósito. Dios
tuvo, Jesucristo tuvo mujeres que estuvieron a su servicio, tuvo amigas, Marta y María, él habitaba en su casa cuando él llegaba. Por eso las hijas de Zelofead vienen delante, aleluya, del Sanedrín. Vienen, dice la palabra del Señor, y dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. ¿Qué piden ellas? ¿Qué piden ellas? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Era algo difícil. Ni los jueces, ni los sacerdotes. Y dice que estuvo incluso entre toda la iglesia. Ellas llevaron este caso también a todo el pueblo, a más de 1000 personas, para que analizaran el caso. Pero dice la palabra del Señor, vamos a mirar lo que dice el versículo que sigue, y dice la palabra, aleluya, gloria al nombre del Señor, que ellas vinieron delante del Señor. Pero dice, mi Biblia dice que ellas fueron, aleluya, a la puerta del tabernáculo. Dice el verso 4: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por qué no por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos. Y Moisés llevó su causa, ¿dónde? Hermano, nosotros la última alternativa la hacemos como delante de Dios. En medio de la dificultad tocamos una puerta, está cerrada, buscamos otra. Cuando la palabra del Señor nos dice, aleluya, en el Evangelio de Mateo: buscad primeramente el reino de los cielos, aleluya, y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Es primero Dios. Es primero Dios. Cuando el profeta fue donde la viuda, le dijo: hazme primero a mí. Primero es Dios, el lugar es para Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, corremos, hermanos, para el médico? Corremos, hermanos, para donde el abogado. Corremos para el vecino, para la prendería, para el préstamo, para esto y aquello. Vive Jehová. Vive Jehová. Vive Jehová de los ejércitos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Zelofead significa sombra de temor. ¿Cuál era el temor de él en el desierto? Que sus hijas quedaran desamparadas. Éxodo capítulo 22 nos dice que cuando moría el padre, quedaban ya huérfanos y viudas totalmente desamparadas, y ellos, hermanos, pasaban a ¿qué? A ser ya mendigos. Ellos eran de aquellas familias de los cuales los discípulos tenían que atender la mesa para darles de comer. Ellas ya tenían que comer con las personas más vulnerables. Eran los pobres más extremos cuando no tenían heredad. Les tocaba ya vivir de la mendicidad, de lo que les dieran.
Ese era el temor que tenía Zelofead. Pero déjenme decirle una cosa, mis amados hermanos. Ellas vinieron delante de Moisés y dijeron: mi padre no murió en pecado. Mi padre no murió en la rebelión de Coré. Él no fue destruido por este pecado. Él no estuvo en desobediencia ni le faltó a la autoridad. Él murió por el pecado del pueblo, porque había una ley que todos los mayores de cierta edad tenían que ir muriendo y muriendo. Iban a ir surgiendo las nuevas generaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sus hijas habían quedado desamparadas. Pero Zelofead salió de Egipto, salió del mundo, salió del pecado. Él pudo ver, hermanos, la gloria de Dios también en el desierto. Él quizás fue uno de los que le gustó esa perdiz. Él pudo ver el maná caer del cielo. Él pudo ver, hermanos, la gloria de Dios y la nube de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Pero había algo en particular en las hijas de Zelofead. Ellas tenían temor de quedar como sin heredad, en la pobreza más extrema, dependiendo de otros, de un plato de comida que les quisieran dar. Él fue temeroso, pero algo tuvo para con ellas, que Él les enseñó el temor a Dios, que les enseñó la obediencia. La palabra del Señor que dice que ellas eran mujeres vírgenes, mujeres que se habían guardado, mujeres que conocían el temor de Dios, mujeres que conocían la Torá, y por eso, por haber conocido la ley, me imagino que ellas se reunieron entre todas y dijeron: no es justo. Se reunieron y fueron delante de los jueces, de los sacerdotes, y al ver que ya no había ninguna otra alternativa, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Se le salió de la mano, siendo el líder, se le salió de la mano, porque era una ley establecida en la Torá, y quien puede cambiar la palabra de Dios. Dice que ya fueron a la puerta del tabernáculo. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, amén, en los atrios de Jehová, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los atrios de Jehová? Amén. Cuando somos plantados en la casa de Jehová, es aquí, mis amados hermanos, es en la casa de Jehová donde nosotros debemos de venir a traer nuestras quejas. Aleluya. No me acuerdo, yo vi un 4, pero no sé si fue el 50 después de esas 4, no sé. Pero quiero tener el objetivo del tema. Ellas vinieron delante del Señor, y miren lo que dice Dios con respecto a las hijas de Zelofead, verso 7. Bien, aleluya, bien, aleluya. Dicen las hijas de Zelofead: les darás la posesión. Ellas rompieron todo parámetro, ellas rompieron, mis amados hermanos, todo paradigma. Ellas rompieron,
porque hablaban verdad. ¿Qué no puede hacer Dios en medio de nosotros? Una situación difícil se vivió y yo no puedo callar, yo no puedo callar, yo no puedo callar las grandezas de mi Creador. Fue en situación de COVID. Yo vivía con uno de mis hermanitos, el niño de mi casa. Él y yo solos en mi casa. Y yo veo que él comienza a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse. Hasta que un día me dice: Mari, no puedo más, lléveme al médico. Y yo le dije: hijo, no, yo no lo llevo. Hijo, yo no lo llevo, yo no te llevo, porque yo sabía que todo lo que estaba sucediendo y todo quien entraba allí era inmediatamente entubado y pronto iba a morir. Yo tenía temor y yo le dije: no, hijo, yo no te llevo. Y él cogió el teléfono y dijo: si usted no me lleva, yo voy a llamar a un amigo, porque usted no sabe yo cómo me siento. Aleluya. Un 1 de agosto yo le dije: listo, hijo, yo te voy a llevar. Inmediatamente cogí carro y lo llevé a un hospital. Y me dijeron: llévelo urgente a un lugar, a un hospital de tercer nivel. Inmediatamente lo tienen que dejar. Yo sentí que el corazón se me salía. Lo entraron y me dijeron: no tiene visita. Todo lo que le pase a él va a ser a través del teléfono. Usted no se puede acercar aquí al hospital. Váyase para su casa y nosotros le damos razón de la evolución de él. Eso fue un sábado. Al día domingo, muy de mañana, yo tenía la escuela dominical y tenía que predicar virtualmente. Y sonó el teléfono y me dice una señora: tú eres la pudiente del señor Pablo Andrés. Y yo le dije: sí. Y me dice: ¿qué funeraria tiene? Y yo le dije: ¿qué? Y me dijo: perdone, pero a todos le hacemos esta pregunta, porque si él llega a morir, ustedes no tienen que gestionar ninguna vuelta. Nosotros hacemos toda la vuelta y se los entregamos en polvo. Yo quedé totalmente devastada, yo quedé sin aliento. Yo le decía a mis hermanas que estaban alrededor mía: yo no soy capaz de predicar, yo no soy capaz de hablar, yo no soy capaz. Y ellos me decían: Mari, sí, usted puede, usted tiene que coger fuerza y predicar, porque el Señor a ti te ha llamado y vas a tomar fuerza y aliento. Hermanos, entró una señora con él, vecina de nosotros, y murió. Y todas las noticias, murió. Y por mi casa, hermanos, en todas las cuadras, murió de COVID. Un día yo abro la Biblia en el Salmo 3, por favor. Salmo capítulo 3. Y yo, al ver la gravedad de mi hermano,
proclamaba al dador de la vida, aquel que dice que Él es la resurrección y la vida, que Él da vida aunque estemos muertos. Aleluya. Y yo leía la palabra del Señor y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí. ¿Qué? ¿Quién? Perdón, el verso 1. Muchos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él, no hay para él, no hay para él esa enfermedad que él tenía, hermanos. No había salvación para él. Llegó un momento en los cuales él le dijo al médico: ya, déjeme, si no puede, yo no aguanto más. Y él le dijo: yo estoy aquí no para quitarte la vida, sino que yo he sido puesto para ayudarte. Ese era el ángel de Dios que estaba allí alentándolo. Y dice: muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Y hermanos, si es verdad, uno escuchaba las noticias y murieron tantos en tal parte, y murieron tantos y tantos y tantos, y uno esperaba ya esa noticia. Muchos se han levantado para decir: no hay para él salvación. Hermano, yo creo que la prueba más difícil en mi vida era esa. Pero un día el Señor me habló y me dijo: yo me acosté, sigue con el 3, perdón, dice: mas tú Jehová, no importa el diagnóstico, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga la segunda opinión, no importa, hay un Dios que cambia los diagnósticos y dice: mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz, clamé a Jehová, y él me escuchó desde su monte santo. Él me escuchó desde su monte santo. Cuando le damos un aplauso al Rey que vive, al Rey que vive, al Rey que vive por siempre. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta. Vean, hermanos, cuando uno tiene problemas, la cabeza de uno es así. La cabeza de uno es así, uno no quiere mirar, pero el Señor dice que Él es quien levanta mi cabeza y me hace seguir que por sendero victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: yo, hermanos, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová nos sustentaba. Hermanos, llegó un momento en que mi hermano, estando hospitalizado, le dio varicela, le dio una neumonía y se iban torciendo también su hermano. Le dieron 3 enfermedades y dijo el neumólogo: hay que hacerle un procedimiento bastante severo y riesgoso, y pueden haber 3 alternativas. Número 1, ataques de epilepsia. Después de ese procedimiento, ataques de epilepsia. Número 2, si sale bien, entubarlo para la UCI. Y por último, muerto. Llamen al acudiente. Y me tocó ir, hermanos, como disfrazada de todo, tapada, cabello, todo, y estar allá en el procedimiento. Y me dieron, hermano, me dijeron qué podía pasar, y yo tenía que firmar por lo que pudiera suceder. Mi hermano tenía que firmar por lo que pudiera suceder.
procedimiento que duraba 3 horas. Y yo sentada, hermanos, en una sala de espera con el corazón en la mano. Pero la palabra del Señor dice: el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Yo me llevé la Biblia, lloraba y decía: Señor, mi niño, por favor, mi niño. Salían las enfermeras y yo le preguntaba cómo estaba y me decía: yo no puedo dar razón, el neumólogo es quien debe de hablar con usted. Hermanos, ¿ustedes saben qué es esa angustia? ¿Ustedes han pasado por algo similar? Llegó el momento en que salió el neumólogo y me dice: pase. Hermanos, yo llegué y pasé, y lo primero que yo hice fue mirar la camilla, y ahí no estaba mi hermano, y mi corazón se quería reventar, y yo decía: Jehová, mi niño. Él no estaba en la camilla, y yo volteaba para todos los lados a ver dónde estaba. Y él me dice: el procedimiento que yo le iba a hacer era bastante riesgoso, y usted lo sabe: ataques de epilepsia, UCI o muerto. Pero antes de someterlo a este examen riesgoso, yo tomé una segunda opinión e hice un segundo examen, y su hermano no tiene nada. Yo le doy salida en esta circunstancia. Y él me escuchó de su monte santo. Con mi voz yo clamé a Jehová, y él me escuchó desde su monte santo. Vine delante de él, y él cambió el diagnóstico. Cuando le dio al neumólogo salida, dijo: no tiene nada. Mi hermano salió y yo fui a hacer los papeles para llevármelo a la casa, y le teníamos una Biblia de regalo para que se reconciliara con el Señor. Le teníamos globos, bombas, todo para el día que él saliera, si era que salía, porque será nuestra esperanza. Hermano, mi hermano cogió el carro. Él cogió el carro y salió, hermanos, a toda velocidad. Él se pasaba los semáforos como fueran. El deseo grande de llegar a la casa, porque 31 días entró el 1 de agosto y salió el 31 de agosto de esta situación difícil. Pero yo vengo a decirte, mis amados hermanos, Dios sigue obrando. ¿Quién dijo que Jehová ya no hace milagros? Dios, he visto la gloria de Dios en todo momento y en todo lugar. Aleluya. Las hijas de Zelofehad vinieron, y yo sé que aquí hay personas que tienen procesos jurídicos. Ven delante de Dios, al tribunal de Cristo, aquel que puede cambiar las cosas. Miren, mis amados hermanos, ¿sabe qué dijo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros nos acercamos a Él, el Señor que tiene misericordia. Un corazón contrito y humillado, el Señor lo desprecia, y Él está viendo, amén, gloria al Señor, nuestra situación y nuestra condición. Alabado sea el nombre de Dios.
cuando estuvo, hermanos, en el Monte Carmelo, le dijo Jezabel: ve y dile a Elías que mañana a esta misma hora vas a morir, vas a quedar como uno de estos profetas muertos. Mañana a las 4:18, 24 horas tiene de vida, va a morir. Pero no es lo que diga el diablo, porque han pasado siglos y han pasado siglos y han pasado siglos y Elías no ha muerto. Elías fue arrebatado al tercer cielo. No es como diga el diablo, no es como diga el enemigo. La última palabra la tiene el Señor. Reclama tu herencia, reclama tu herencia, reclama tu milagro. Dios puede cambiar diagnósticos, pronósticos. Dios puede cambiar la situación. Mire, hermanos, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz, con mi voz. Hermanos, no espere que nadie más venga. Es con nuestra voz. Mire, las hijas de Zelofehad pasaron por más de 1000 personas y nadie les solucionó. Si nosotros miramos Marcos capítulo 9, ya voy a terminar. Hermana Julia, ¿hasta qué horas es? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.